Lucas 10, versos del 25 al 28. En sus Biblias, hermanos, ustedes van a encontrar ahí un título. Y este es un pasaje bastante conocido por muchas personas. En sus Biblias van a encontrar el título El Buen Samaritano. El Buen Samaritano. Ahora, yo creo que muchos de ustedes quizás pueden preguntarse, hermano, ¿por qué no le pusiste Buen Samaritano a la enseñanza? ¿Qué pasa contigo, hermano Daniel? El problema, hermanos, es de que los subtítulos que están ahí arriba en las Biblias no son inspirados. Así que ese subtítulo no muestra la idea principal del texto. La enseñanza no enseña que debemos ser buenos. O sea, el mensaje principal no es de que debemos ser buenos samaritanos, sino el mensaje principal ahí es la pregunta que hace el hombre en el texto, que hace este intérprete de la ley. El intérprete de la ley va a decir, hace una pregunta ahí, y la pregunta más importante que hace es esta: ¿cómo heredaremos la vida eterna? Esa es la pregunta. Y precisamente esa pregunta es el tema central de toda la enseñanza. Porque lo que este hombre pregunta es exactamente esto. Lo segundo, el buen samaritano, la ilustración que el Señor muestra a través de la historia, es producto de este mensaje principal. Por eso, cuando se ha enseñado la parábola del buen samaritano, pero se ignora esto, entonces no se ha enseñado correctamente la idea principal del texto. Entonces es importante que, claro, vemos ahí el buen samaritano e inmediatamente el subtítulo, el título hace que nosotros nos enfoquemos más en la ilustración que el Señor está haciendo, que de hecho es muy edificante y la vamos a estar viendo dentro de 8 días. Pero el día de hoy vamos a estar meditando en lo que causa que el Señor tenga que mostrar la ilustración. Porque el hombre ahí después va a utilizar, él quiere excusarse y él va a decir, bueno, al final entonces, ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor tiene que entrar a explicarle que el prójimo de él incluso son los peores enemigos suyos. Que incluso mi prójimo no solamente son las personas que más amo, sino que incluso aquellas personas que son mis enemigos. Porque recordemos que si habla ahí de un samaritano, ustedes saben que los judíos aborrecían con todas sus fuerzas a los samaritanos. Entonces el Señor utiliza esta ilustración para mostrar esto. ¿Cómo heredaremos la vida eterna? Acompáñenme todos juntos a leer, hermanos. Dice el texto: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesús, dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos frente a tu palabra. Te damos gracias por la bendición tan grande que nos das de poder venir hoy a ti y estudiar tu palabra. Gracias porque nos bendices, porque nos sostienes, porque de ti proviene la ayuda. Padre, nosotros somos personas con conocimientos limitados, capacidades limitadas, pero tú eres poderoso y tu Santo Espíritu está en medio nuestro y puede hacer, Señor, que esta palabra quizás puede ser expresada con torpeza, tú puedes perfeccionarla para que el corazón de mis hermanos pueda recibirla de manera clara. Te pido, Señor, también por mis hermanos para que puedan estar concentrados y para que puedan meditar en la profundidad de esto. Ayúdanos, sosténnos. No podemos hacer nada sin ti, oh Dios. Dependemos de ti todo el tiempo. Bendice, Padre, tu palabra. Bendice a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante, hermanos, poder meditar en este texto. Porque, primero que todo, la pregunta, ¿cómo heredaremos la vida eterna? La pregunta que hace este hombre es verdaderamente interesante. ¿Qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Aunque la pregunta es muy interesante, también es muy interesante la persona a quien lo está preguntando. ¿Qué dice que el texto? Que quién era esta persona que preguntaba. Dice un intérprete, un intérprete. ¿Qué es un intérprete en aquella época? Una persona que su vida entera está dedicada a estudiar las Sagradas Escrituras. Tú te levantas a coger un martillo, tú te levantas a atender a un anciano, tú te levantas a barrer una calle, tú te levantas a limpiar un edificio. Bien, es tu trabajo, ¿verdad? Bueno, el trabajo de esta persona es levantarse temprano, orar, desayunar y sentarse a pasar horas y horas y horas y horas y horas estudiando la perfecta ley de Dios. Cuando los pastores son llamados tiempo completo, ¿por qué las iglesias le pagan un salario a un pastor? Para que ese pastor ore por su iglesia y para que pase horas y horas y horas y horas estudiando las Escrituras. La labor de un intérprete de la ley o la labor de cualquier persona que enseña es como muy parecida a la labor de las minas. Ponerse un casco para que no se le vaya a caer encima el mundo, ir a lo más profundo de la tierra y empezar a romper las piedras y empezar a escoger pequeñas piedras preciosas o pequeños granitos de oro, subir a la superficie y entregarlos. Eso es básicamente la labor de una persona que enseña las Sagradas Escrituras. Ahora, nosotros tenemos hermanos muy queridos, incluso el pastor Álvaro va a venir, hemos tenido al pastor Jorge, hemos tenido a muchos hermanos, que su labor es la predicación del Evangelio. Mientras tú estás barriendo, hermano, mientras tú estás cuidando niños, cuidando ancianos, estas personas se levantan en la mañana a orar y a estudiar y a pasar tiempo con Dios. Al hacer esto, hermanos, se supone que son hermanos que trazan la palabra muy efectivamente y aprenden efectivamente mucho. Y nosotros, por ejemplo, podemos ver la gran diferencia cuando hay hermanos que son dedicados verdaderamente al 100% a la enseñanza y cuando hay hermanos que no están dedicados al 100%. Hay una gran diferencia en esto y por eso hay un gran beneficio en aquellas iglesias, hermanos, digamos que tienen hermanos dedicados a orar y a estudiar la palabra de Dios. Si entendemos entonces que esta persona es un intérprete y que su trabajo era meditar profundamente en la palabra de Dios, es interesante ver por qué esta persona está preguntando. Si tú eres un profesional, digamos en ciencia o en química, y tú estás ahí escuchando algo en una conferencia, y tú eres un hermano que ha estudiado muchísimo, que ha escrito tus propios artículos, hay otra persona enseñando sobre algo, y hay algo probablemente que se supone que es básico que tú lo sepas, que tú lo puedas entender. Y hay una persona explicando sobre algo que es realmente básico y tú salgas con esa pregunta y digas, oye, pero ¿por qué este químico funciona así, así? Todo el mundo esperaría que tú lo supieras porque tú eres un intérprete, tú eres un maestro, tú enseñas a personas, ¿verdad? Básicamente eso es lo que está pasando aquí en el pasaje. El texto nos dice algo muy interesante también, pero creo que no voy a ondear mucho en esto, pero la historia de la iglesia, es decir, 2000 años de historia de la iglesia, 20 siglos de historia de la iglesia, hay personas que han interpretado este texto de dos formas. Uno, ustedes se dan cuenta ahí, hermanos, que en el verso número 25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Ven lo que dice ahí? Ahí dice con claridad, para probarle. Bueno, hermanos, otra cosa muy interesante que debemos revisar en esta palabra probarle, es de que, según entiendo en la antigüedad, esta palabra podría ser entendida de dos cosas. Probarle en el sentido más actual nuestro sería como para hostigar la enseñanza, ¿no? Como para molestar. Hay eruditos de hace 1500 años atrás que han dicho que no, que este texto muy probablemente lo que dice es que la persona o este intérprete verdaderamente tenía un deseo genuino y sincero de aprender. Pero de alguna manera la traducción da hacia esta palabra. Otro 50% de los eruditos de la historia de la iglesia dicen no, el hombre sus intenciones eran molestar, era intervenir.
Ahora, no quiero aquí colocar o empezar a decir cuál es la correcta o cuál no, debido a que hay muchísimos hermanos que lo han entendido de dos formas diferentes. Pero en mi postura, principalmente, y viendo lo que los escribas y los fariseos acostumbraban a hacer, era llegar a donde el Señor estaba predicando o enseñando para estorbar y para verdaderamente hacerlo blasfemar, como dice, o hacerlo contradecir sus enseñanzas. Entonces, para mí, en mi concepto, y esto hay libertad, es de que verdaderamente este hombre probablemente sí estaba confundido respecto a qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, o no lo había tenido muy claro en su cabeza, pero también que de cierta manera hubo también un deseo como probablemente de incomodar. Aunque no es la idea principal del texto. No es la idea principal del texto. Todos sabemos, hermanos, que los escribas y los fariseos, los saduceos, se infiltraban en medio de las enseñanzas del Señor, con el fin de hacerlo tropezar. Y esto es evidente, hermanos, en múltiples pasajes de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué debemos hacer verdaderamente para heredar la vida eterna? Ese es el tema central de este sermón. Durante mucho tiempo, hermanos, hay muchas variantes respecto a lo que significa la vida eterna o respecto a lo que es la vida eterna. Muchos hablan, por ejemplo, nosotros que creemos como cristianos y como hermanos que estamos, digamos, adheridos al ala más ortodoxa de la iglesia. Nosotros creemos que sí hay una eternidad, que las almas son eternas porque lo enseñan las Sagradas Escrituras, que hay un cielo eterno, que hay un paraíso para todos aquellos que han venido a Cristo Jesús, han sido redimidos por Él y sus pecados han sido limpiados por causa de su sangre, como lo cantábamos hoy. ¿Sí? Y que también hay un infierno. Hay un infierno donde aquellos que han desobedecido a Dios, aquellos que han vivido para sí mismos, para sus deleites, que han gozado y disfrutado del pecado en este mundo y que quizás han gozado también de muchos de los deleites y las cosas que ofrece este mundo, pero no se han arrepentido y se han rehusado a creer en este Dios verdadero, deben pagar una condenación de la misma distancia, eterna. Aunque ustedes no lo crean, de nosotros, es decir, del cristianismo, han salido muchas sectas. Y esto no es nuevo, hermanos. Hace 2 milenios atrás estaba sucediendo exactamente lo mismo. Por eso Juan, en una de sus cartas dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran sostenido la misma doctrina que nosotros sostenemos. Los adventistas, ¿qué dicen respecto a la eternidad? Niegan el hecho de que las almas sean eternas, sino solamente aquellas que van a ser redimidas. Ellos creen en lo que se conoce como la extinción. Es decir, que una persona vive en este mundo, ¿sí? Luego que muere, si no ha sido redimida por Cristo, simplemente ya deja de existir esa alma. Que no existe un juicio eterno, es decir, una condenación eterna, sino simplemente la extinción de esa alma. Eso es lo que enseñan los adventistas, que es una secta religiosa. Los testigos de Jehová, ¿qué enseñan los testigos de Jehová? Aparte de su gran herejía más común acerca de negar la divinidad de Cristo, ellos también enseñan esto. Los testigos de Jehová no creen en un infierno, sino en la extinción de las personas. Aquellas que no van a ser redimidas de las almas, aquellas que no van a ser redimidas por Dios. Recordemos que ellos tienen un entendimiento muy humano de Cristo, ¿no? Muy parecido a lo que creían los gnósticos en la antigüedad. Que Cristo no podía ser Dios porque Cristo se encarnó y por el hecho de haberse encarnado, Dios no puede ser parte de la materia, y esto lo creyeron los gnósticos. Y por eso muchas de las cartas del Nuevo Testamento, especialmente las de Juan, va en contra de estos falsos maestros, los gnósticos, que decían, no, Jesús sí vino a la tierra, pero no se encarnó, Él era un holograma. Algo parecido así como lo que se trata de ver hoy en día, que es como reflejos, ¿no? Que se puede, como las computadoras, que se pueden crear hologramas, figuras, pero que no tenía carne ni tenía un cuerpo como tal. Nosotros, hermanos, por las Sagradas Escrituras, ¿qué creemos? Que sí hay una eternidad y que hay un juicio. Hermanos, si no hay un juicio, si no hay una condenación para la gente que hace el mal, esta vida, hermanos, en este mundo sería un chiste muy de mal gusto.
Si no hay una condenación para los que hacen la inequidad, para los que cometen maldad, si no hay un juicio final para todos aquellos, un castigo eterno para todos aquellos que han hecho tanto daño, hermanos, entonces vivir en este mundo, hermanos, verdaderamente que es algo bien, bien extraño. Más bien reconocemos de que Dios, al ser justo, Él no puede pasar por alto la maldad. Y si no creemos en esto, entonces ¿para qué razón Dios Padre envió a su Hijo? Si no fue para redimir la maldad de los hombres que creerían en Él. Dios aborrece el pecado. Salmos dice que Dios está airado. El viernes, viendo acerca de este estudio, acerca del aborto, hermanos, Dios está airado. Dios está airado. Nosotros debemos enseñar esto a las personas. Dios está airado contra todos aquellos que cometen iniquidad. Dios está airado contra este país. Y no solamente contra este país, con todos los países. Porque los hombres se han desviado. Los hombres se han apartado de Él. Tú has creído en Cristo. Dios no está airado contigo. Porque Él te ve como su hijo. Pero aquellos que están apartados están bajo la ira de Dios. Dios está airado con ellos todos los días. Ah, hermano, pero ¿por qué dices eso? Pero yo los veo a ellos también. Los ves bien hoy. Mañana no los vas a ver bien. Si no creemos en esto y en que hay una eternidad, entonces aquellos que viven en deleites, disfrutes, haciendo daños, estragos en este mundo, entonces no pagarán, según lo que enseñan estos hombres de los adventistas y los testigos de Jehová. Ese es el mal entendimiento del mundo moderno. Ahora, hay un entendimiento de nuestro mundo moderno, hermanos, respecto a la eternidad, ya dejando a un lado a los adventistas, a los testigos de Jehová. En nuestro mundo más moderno, digamos, en el marxismo cultural o en el marxismo político, se enseña más bien que los hombres son como unas máquinas. Y como cada máquina es creada, cada máquina tiene un fin. Cuando compramos un vehículo, ese vehículo está bonito, está hermoso, está recién fabricado, funciona bien, pasan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y el vehículo empieza a decaer. Llega un día en que ese vehículo ya no fue más. Bueno, ese es el entendimiento del marxismo respecto a las personas. Que las personas vienen a este mundo, cumplen una función y mueren y no existe nada más. El exterminio total. La persona murió y murió todo ahí. No se cree que hay una eternidad, no se cree que hay un juicio o un paraíso. Sino que lo único que hay es lo que vemos hoy. Por otro lado, y ya digamos, ya saliendo del marxismo hacia lo que es nuestra generación actual, nuestros jóvenes, aquellos que ya no somos tan jóvenes, tenemos amigos, conocidos que adoptan esta cultura y con mucha vergüenza tengo que decir que cristianos también adoptan esta postura que voy a comentar. Y es aquella postura de que solo se vive una vez. Y entonces nosotros encontramos personas en las iglesias con esta idea mundana en sus cabezas también. Hay que disfrutar, porque solo se vive una vez. ¿Cuántas personas aquí no están creyendo eso hoy? ¿Cuántas personas han creído eso ayer? No, es que hermano, hay que hacer esto ya, porque es que solo se vive una vez y si no lo hago ya. Casualmente anoche, tarde de la noche, antes de dormir, me acosté muy tarde. Cuando yo fui convertido, hermanos, yo entrenaba en un gimnasio. Y yo sabía que había una mujer ahí que iba a una iglesia. La convicción de pecado fue tal, hermanos, que yo fui donde esa persona al día siguiente y le pregunté, yo sé que tú vas a una iglesia, llévame allí. Y la persona me llevó al lugar donde se reunía.
meditando en esta enseñanza, casualmente veo que ella al parecer ha abandonado la fe cristiana. Al parecer las fotos que estaba subiendo y lo que estaba haciendo era realmente un poco escandaloso. Bar, bebidas, estaba vestida de una manera bastante provocativa. Y lo más casual de todo es el mensaje que está ahí abajo, lo que ella escribe. Y generalmente, si ustedes se dan cuenta, la gente del mundo, el engaño de Satanás es muy sutil. ¿Por qué? Porque la gente que está en el mundo, en el disfrute y esto, saben que hay algo después. Incluso no lo niegan en sus mismas publicaciones. Esta mujer lo que escribió ayer casualmente, hermanos, y casualmente pensando en esto, no sé, meditando en ese sermón, esta persona escribió, baila, goza, solo se vive una vez, Dios está conmigo y Él solo puede juzgarme. Como decimos en Colombia, amarró todos los perros de una sola vez. O sea, disfruta, baila, diviértete. Y también Dios está aquí conmigo y también Él solamente me va a juzgar y no me importa lo que nadie piense. Y como con todos los perros amarrados ahí tratando de salir en limpio de lo que está haciendo. Bueno, lamentablemente ese es el concepto de eternidad de muchas personas. Ay, sí, lo voy a hacer, voy a disfrutar un ratico y ya luego miraré qué haré. Lamentablemente no funciona así con Dios. No funciona así con Dios. Ahora, aparte, aquellas personas que son tan osadas de decir, solo Dios puede juzgarme. ¡Wow! Eso debería de darte mucho miedo. Que los hombres nos juzguen, ok, no pasa nada. Pero que Dios mismo sea el que te separe frente a ti y te juzgue. La santidad de Dios, su enorme ser, frente a ti, juzgándote, eso debería de hacerte temblar y orinar de miedo. Ese es el problema más grande de los hombres. Y eso es lo que enseñaba mi hermano Roberto esta mañana. Ese es el problema más grave de los hombres. Precisamente es ese, que Dios te va a juzgar, que Dios no va a pasar por alto tu pecado. Ese es el problema más grave. Este hombre que está haciendo esta pregunta, ¿qué tendré que hacer para heredar? Maestro, ¿qué tendré que hacer para heredar la vida eterna? Este hombre sabe que tiene un problema y que tiene que solucionarlo de alguna manera. No importa cuán ateo seas, no importa cuán fuerte seas, no importa cuán inteligente seas, tú y yo sabemos que hay una eternidad. Tú y yo sabemos que hay una vida después de esta. Y tú y yo entendemos que Él ha dado eternidad a nuestras almas. Hermano, ¿por qué dices eso? Bueno, cuando tú ves las antiguas tribus paganas que adoraban a la creación, al sol, ¿por qué razón eran tan minuciosos a la hora de despachar a uno de sus muertos? ¿Por qué empacar cosas en las tumbas de las personas? Porque tenían un concepto y sabían que este no era el final. Sabían que este no era el fin. Sabían que allí había otra cosa que hacer. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos entender hoy. Hay una eternidad. A pesar de que todos estén ignorando lo que se hace en este momento en el mundo. O quizás sabiéndolo, pero queriéndose de alguna manera burlar de esto. Hace un tiempo atrás, mientras estábamos, recuerdo que éramos un puñado de personas en esta iglesia, hubo una persona que amamos mucho, no es cristiana, pero amamos mucho, y un día dijo, bueno, está bien, no sé, me parece cargoso la vida cristiana, disfrutaré, al último día, en el último suspiro pediré perdón. ¿Crees que puedes jugar con Dios así? No puedes hacerlo. No puedes burlarte de Dios y salirte con la tuya. Él no tomará eso de alguna manera por piedad. No puedes hacerlo. Ahora, sea por verdad o por malicia, este hombre tiene esta pregunta y es una pregunta válida. Y probablemente, hermanos, esta pregunta no es solamente válida para él, sino para todos los que estaban ahí. Seguramente había una confusión en muchos pensando, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el catolicismo romano se enseña de que hay que hacer cosas para heredar la vida eterna. En muchas iglesias protestantes se enseña que hay que hacer cosas para heredar la vida eterna. Contradiciendo el evangelio que dice que la salvación no es por obras de los hombres para que nadie pueda tomar gloria de ello,
sino que es únicamente por gracia. Para que ninguno saque el pecho y diga, yo me salvé. Pero nuestro Señor en su sabiduría no le responde a este hombre directamente. El Señor lo pudo haber hecho, realmente. Oye, sí, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o haz esto, lo otro. Si ustedes leen el texto con detenimiento, el Señor lo que hace es preguntarle más cosas al hombre. Preguntarle. ¿Haciendo qué cosa heredaré? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? Esto es muy importante. Esto es muy importante, hermanos. Y hay una aplicación muy buena para esto para nosotros hoy. ¿Qué está escrito en la ley? Todos están ahí, todos saben que es un intérprete de la ley, ¿verdad? Todos saben que es un maestro. Ah, bueno, entienden, ¿verdad? El Señor le dice, ¿qué dice en la ley? ¿Qué está escrito? ¿Qué debes hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito? Y no solamente le dice eso, sino ¿cómo lees? ¡Wow! Hermano, se puede leer de varias formas, ¿verdad? Se puede leer de varias formas. Y es muy importante, hermanos, a veces la forma en cómo leemos. A veces, hermanos, leemos la Biblia simplemente como si fuéramos máquinas, como simples temas de información. Pero la Biblia no debe ser leída de esa manera. Y este era el problema precisamente de muchos de estos fariseos, de estos escribas, de estos intérpretes de la ley, que leían, y es más, hermanos, estaban más enfocados en lo que los ancianos o ancestros habían dicho que los mismos profetas en la misma palabra de Dios. ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que le respondes? El Señor apela al conocimiento mismo del hombre y le dice, ¿qué entiendes tú? ¿Qué entiendes tú? Y para sorpresa, el hombre es un teólogo. Y el hombre lo responde y responde bien. Si ustedes se dan cuenta, ahí está todo en el texto, léanlo. Aquel respondiendo dijo acerca de lo que deberían hacer para ser salvos. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el hecho de que se le pagara un salario a ese hombre para que estudiara había servido. El hombre respondió correctamente la pregunta que el Señor le había hecho. Lo que debía hacer para heredar la vida eterna. Sin embargo, este hombre, a pesar de que tiene claro el mandato, está cegado mismo en su mismo corazón. No ha entendido claramente el significado de la ley y lo que la ley debe de hacer en los hombres. Por eso, el intérprete de la ley está errado sencillamente porque él siente o él cree en sí mismo que él ha podido hacerlo. Esto que la exigencia que el Señor hace respecto a cómo deben heredar o qué deben de hacer para heredar la vida eterna. Recuerden que leímos Lucas 18, versos 18 al 30, ¿no? Leímos acerca del joven rico. Todo el mundo piensa que el joven no puede ir al cielo porque no entregó lo que tenía. Estamos leyendo mal. La plata no fue el problema. La plata no fue el problema por el cual el chico no puede ir al cielo. El chico se cree justo. Y él dice, todas estas cosas las he hecho desde mi juventud. Te crees justo, no tienes entrada aquí. La entrada es para los que saben que son culpables. Por eso el hombre se llena y dice, todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor ahí, a él solamente escucharlo se da cuenta que es un hombre que está enorgullecido. No. Imagínate, el Señor ni siquiera, el Señor solo tocó aquellos mandamientos que hablan acerca de lo que debía hacer con su prójimo. Y le dice, no adulterarás, no matarás, no robarás. Maestro, yo todo eso lo he hecho. Todo eso lo he hecho. Me dijo, este es uno de estos que se creen buenos. No. ¿Sabes qué? Te voy a poner, el Señor ni siquiera le tocó el mandamiento más importante, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu... Él no tocó ese, solamente el del prójimo. Digo, no, yo todo eso lo hago, maestro, desde que yo era chiquito. Y dice, no, no. Le voy a poner una más grave todavía. Entrega todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sigue. Ahí sí fue, como decimos en ajedrez, jaque mate, lo acabó por completo. Hermanos, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Solamente hay una respuesta para eso. Cristo.
Hermanos, la ley, los mandamientos. Hermanos, hay algo muy interesante, pero la ley, los mandamientos, lo que hace es mostrarnos, es un espejo. El propósito de la ley no fue hecha para que los hombres la pudieran cumplir a la perfección, porque no pueden cumplir a la perfección. Es imposible, hermano, tú que estás aquí, es imposible que tú cumplas la ley. No puedes hacerlo. Ningún hombre sobre la faz de la tierra ha podido cumplir la ley. No han podido. La ley está hecha para mostrarnos a nosotros que somos pecadores, que no podemos cumplirla. La ley, hermanos, no solamente un conjunto de reglas, sino el espejo que nos muestra que nosotros somos incapaces. La ley de Dios se para frente a ti y te señala: no puedes cumplirme, estás condenado, no puedes cumplir todos los mandamientos. Yo gobierno sobre ti, yo soy la ley. Pero hubo uno que sí la cumplió perfectamente. Y es a través de este que cumplió la ley que nosotros podemos ser aceptados por Dios. Lutero, el gran reformador, dijo: la ley nos lleva a Cristo porque nos muestra nuestra miseria y nos hace clamar por gracia. ¿Qué es la ley? Bueno, señalar, es un señalador. La ley te está señalando de todas las cosas que tú no puedes hacer, que tú no puedes realizar en tus propias fuerzas. Y al ver la ley, cómo te señala y cómo nos damos cuenta que eres un ladrón, cómo nos damos cuenta que eres un mentiroso, cómo nos damos cuenta que eres un fornicario, que eres un adúltero en tu corazón. A través de la ley. A través de la ley. Y cuando entiendes la grandeza de Dios y su ley, te rindes. Y clamas por gracia. Y clamas: oh Cristo, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, este hombre está súper volado de orgullo. El hombre del texto. Está arriba. Está muy difícil de alcanzar este hombre. El intérprete de la ley cita correctamente los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Pero el enfoque de él está a través de ¿qué? De las obras. Yo todo eso lo he hecho. Yo lo he hecho con mis manos. No en la gracia que viene de Cristo. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, recordemos que las iglesias en Galicia estaban siendo permeadas de judaísmo. Entonces estaban yendo maestros que estaban diciendo: ok, ustedes son cristianos, pero ustedes tienen que seguir todas estas reglas, ustedes tienen que seguir en el judaísmo. Y el apóstol Pablo es duro con ellos, porque ellos dicen: no, pero ustedes están queriendo retroceder después de todo lo que... O sea, se me hace que predicarles el evangelio ha sido en vano. ¿Tan tontos sois? En una traducción les dice así: ¿tan tontos son ustedes que se van a dejar engañar y van a volver atrás? El apóstol Pablo en Gálatas 3, 24 al 29 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo pueden entenderlo como guía, como un guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo esa guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no, escuchen esto claramente porque sé que hay hermanos que aman mucho a los judíos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué fue la ley entonces? Un espejo en el que te ves miserable. En el que te ves miserable. Este hombre tuvo unas agallas bastante fuertes, hermanos. Yo todo eso lo he cumplido. El chico, el joven rico. Ahora, ¿cómo podemos cumplir la ley?
Es imposible, ¿no? Hemos dicho que es imposible. Pero el Señor Jesús, hermanos, resume cuando se le pregunta acerca de cuál es el gran mandamiento. En otro texto, en Mateo 22, aparece un hombre que le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor Jesús ha estado discutiendo con los saduceos y les ha dicho, porque los saduceos, la secta de los saduceos en el judaísmo, ellos creían que no había resurrección de los muertos. Mientras los fariseos sí creían que había resurrección de los muertos. Hubo esta discusión y el Señor los calló a los saduceos y luego los fariseos, oyendo esto, oyendo que hizo callar a estos, se juntaron y le dijeron para tentarle una vez más. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En pocas palabras, le están preguntando, ¿cómo resumiríamos toda la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué sucede aquí, hermanos? ¿Y por qué razón es imposible que nosotros podamos cumplir esto? Aquí surge algo muy, muy, muy difícil, hermanos. Porque si realmente lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna es amar al Señor con todo el corazón. Escuchen todas estas palabras, hermano. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el texto que estamos viendo, y con todas tus fuerzas, dice. La pregunta mía para ustedes es, ¿quién de aquí ha podido hacer eso? Nadie. Nadie. Por eso nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Porque nadie puede hacer esto. Ahora, ¿quién ha amado a su prójimo como a sí mismo? Y según el texto que vamos a leer y lo que vamos a estar meditando entre 8 días es de que el prójimo es la persona que más aborrecemos, también es nuestro prójimo. ¿Quién puede amar de esta manera? ¿Quién puede amar de esta manera? Nadie, nadie puede amar de esta manera. Por eso, ¿qué debes hacer para heredar la vida eterna? No está puesto, o la meta no es hacer cosas, ni las obras, ni lo que tú mismo puedas realizar, sino solamente en una persona. Y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. La ley no es un medio para ganar la vida eterna, sino un recordatorio de que necesitamos a un Salvador. Si no hay ley, no hay pecado, porque no hay quien señale el pecado. Pero por tanto, como hay ley, hay pecado. Y como tanto hay pecado, necesitamos de alguien que nos salve de ese mismo pecado. Y Dios, Padre, ofreció a su Hijo para limpiar nuestros pecados. ¿Quién puede amar de esta manera? Nadie. Nadie. Ahora, la vida eterna, hermanos, como vemos, no se puede hacer nada con las manos para poder ganar la vida eterna. Por eso cuando el catolicismo romano enseña, no, es que la persona daba limosnas, es que la persona se portó bien. Es sorprendente, hermanos, incluso en algunos cristianos, en algunos funerales, en algunas cosas, uno a veces escucha con facilidad a la gente diciendo, por ejemplo, como que, ay, está descansando, está en el reino de los cielos. Y una persona con tremendos problemas a veces. No dice, ¿cómo estas personas están afirmando esto? O sea, ¿por qué estás afirmando que esa persona está en el cielo? O sea, no era un creyente, vivía impíamente. ¿Por qué afirmas cosas que tú no sabes? Nosotros no podemos afirmar lo que nosotros no sabemos. Dice que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Si la persona ignoró a Cristo toda su vida, ¿por qué tú afirmas que esa persona está en el cielo? No, es que yo me acuerdo que él era un buen muchacho, él era un buen hijo. El día de la madre llevaba flores a su mamá y ese tipo de cosas. La justificación de los hombres no puede ser justificado por eso. Dios está irado. Y su ira no se calma con pequeñas limonas o con pequeñas cosas, no. Se necesita un sacrificio del tamaño de la ofensa de Dios para que Dios pueda perdonar los pecadores.
Gracias debemos dar a Dios por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Jesús le sigue diciendo a este hombre, en el verso 28, el Señor Jesús le dice, bien has respondido. El hombre había respondido correctamente lo que debía hacer. Y si nosotros vamos al verso 29, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Aunque este no está en el texto, lo que la meditación central, pero si ustedes se dan cuenta, el hombre tomó por hecho el hecho de que él ya había cumplido con el primer mandamiento. Este hombre dijo, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda... Ya este hombre había descartado, dijo, ya este yo lo cumplí. Pero el del prójimo tengo una pequeña duda, Señor. No puedes ser así de descarado, pero hay gente así, hermanos, lamentablemente. Y lo más tenaz, hermanos, es que el Señor continúa y le dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. La primera vista, hermano, esto parece una invitación a ganar la vida eterna frente a las obras. Es como si el Señor le estuviera diciendo, bueno, hazlo y vas a vivir, vas a tener la vida eterna. Pero como enseñaban, hermano, la historia de la iglesia y como enseñan las Sagradas Escrituras, nadie puede heredar la vida eterna a través de los méritos humanos. La salvación es únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer entonces para heredar la vida eterna? Debes creer en Jesús, debes creer en su sacrificio, debes rendirte a Él. No tienes que hacer cosas, no. Las cosas serán el resultado de haber creído en Él. Y es al revés. Es al revés. La vida eterna no se hereda por méritos propios. No se hereda por méritos propios. Calvino dijo lo siguiente, la justificación es por fe, no por obras, pero la fe verdadera siempre produce buenas obras de amor. Hermanos, ¿cómo sabemos que una persona ha creído en Jesús y que es salva? ¿Cómo sabemos, cómo confirmamos que esa persona ama a Dios? Bueno, sabemos que ama a Dios porque ama a las personas que tiene a su alrededor. Porque de ella o de él brota el amor por los demás. Porque ha visto y ha manifestado su podredumbre, su problema tan grande. Ha visto el inmenso amor de Dios acobijándola. Y entonces dice, Dios me ha amado de esta manera tan increíble, perdonando mi infinidad de pecados. Yo debo amar entonces a los demás como Jesús me ha amado a mí. Debo entregarme por ellos también. Yo les decía hace 8 días que la gente entiende la religión como reglas, ¿no? Y hablando ahí medio del comedor hace 15 días, esa persona decía, det är okej att ha flera regler och sådär, porque así si hay reglas, muchas reglas, entonces la gente... le dije, no, mi ven. Nuestra fe no se trata de reglas. No, nosotros no. Nuestra fe se trata de la transformación del corazón. Del cambio de adentro primero. Cambiando estos podridos corazones. Y luego esos corazones vivificados mostrando obras. Brotando de ahí mismo de adentro. Obras de amor. Y ese es el sello del cristiano. Una persona que ama es aquella persona que ha sido salva. Por eso debemos luchar contra nuestras propias carnes, porque nosotros somos más dados al odio que al amor. Y cuando hay pensamientos o cuando hay cosas respecto a algún hermano, debemos luchar con eso y orar por eso. Señor, por favor, esto no es tu voluntad. Esto no es sano. Esto no es bíblico. Esto no te glorifica. Esto no edifica mi iglesia. Esto daña a los hermanos. Ayúdame a amar. Ayúdame a amar. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El amor a Dios y el amor al prójimo no es la causa de nuestra salvación. Esto hay que tenerlo muy claro. Amar a Dios y amar a los hermanos
no es la causa de mi salvación. Amar a Dios o amar a los hermanos no me va a hacer a mí salvo, sino que es al revés. Es el fruto de una vida transformada por el Espíritu Santo que me hace amar a los hermanos y que me hace amar a Dios. Por eso decimos que un hombre sin el nuevo nacimiento no puede amar a Dios. Esto, estar aquí escuchando su palabra, cantando himnos, contribuyendo a que el evangelio continúe creciendo y expandiéndose. Hermano, esto para una persona que no ha nacido de nuevo, esto es una pesadilla, esto es un terror venir acá. Pero para los que le han sido cambiados sus afectos, esto es vida. Hay plenitud, hay gozo en medio de esto. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador de Inglaterra, en Londres, él dijo algo muy cierto, hermanos. Y él dijo, es imposible esperar comportamientos cristianos de personas que no lo son. Es imposible recoger buen fruto de personas que no son creyentes. Nosotros no debemos exigir a la gente cosas que la gente no va a poder dar. Tenemos que primero mirar el corazón de esas personas y predicarles el evangelio para que sean transformados. No podemos exigirle cosas a la gente que no son cristianos porque no van a poder hacerlo. No pueden. Están imposibilitados. No pueden hacerlo. Pero tú que has sido transformado y que has visto el inmenso amor de Cristo, tú sí puedes amar. Tú sí puedes ayudar a los hermanos. Tú te gozas con ellos, tú piensas en ellos, tú oras por ellos. Hay algo interesante, hermanos, pero cuando una persona ha sido convertida verdaderamente, se acuerda de sus hermanos. Yo no sé si a usted le pasa, pero usted piensa en sus hermanos. Y en esos momentos que el Señor a veces pone a esos hermanos en nuestras mentes, inmediatamente nos hincamos a orar por esa persona. Señor, donde esté este hermano, por favor. No sé qué está haciendo, pero oramos por ellos. Amor. Yo le decía a este chico de 30 años que a mi jefe le decía, nos amamos. No, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tú vienes aquí y estás perdiendo dinero. Me dijo. Tú vienes aquí a perder dinero. Pero estamos llamados a amar, hermanos. A nuestro prójimo. No solamente a los hermanos, a todos. Esa es una verdadera respuesta del corazón que ha sido salvo. El intérprete de la ley hizo la pregunta correcta, pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Él buscaba justificarse a sí mismo, no rendirse a la misericordia de Dios. Él en lugar de rendirse y decir, Señor, no puedo cumplir lo que estás pidiendo. Este hombre más bien dijo, yo lo he cumplido, pero lo del prójimo me queda un poco, no sé bien todavía, no lo entiendo bien. Lo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, eso yo lo he hecho. Pero lo de amar a mi prójimo, explícame bien lo del prójimo, porque hay algunos que no quiero muchito. Hay algunos que los llevo arreados. No. Y este es un problema, hermano. No solamente de ese intérprete de la ley, sino de muchos de nosotros. Pero Cristo no fue así, hermanos. ¿Sabe ese pasaje, Lucas 23? Eso lo vamos a ver quizás en los próximos años. Más adelante, 13 capítulos más adelante. Está el Señor allí crucificado. Todos blasfemando, todos diciendo cosas. Si eres el Cristo, bájate y sálvate. Estás diciendo que has salvado a muchos. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Uno de los malhechores estaba colgado y le empezaba a injuriar y empezaba a hablar cosas y bestialidades contra Cristo, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y sálvanos a nosotros. El otro hombre allí a la esquina, un malhechor, porque recordemos que son malhechores. Fueron criminales que estaban ahí colgados. Respondiendo al otro le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Uno se creía todavía bueno y tenía orgullo en cierta manera. Sálvanos a nosotros. El otro dijo, no, ni aún en este estado de muerte tú temes a Dios. Nosotros, dice este hombre que está arrepentido, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Mas este, que está aquí al lado de nosotros, ningún mal hizo, es inocente. Y este hombre, el orgulloso aquí, injuriando cosas, exigiendo cosas, ¡sálvanos! Ese otro, no, ya estamos
Estamos muertos, estamos mal. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y entonces el Señor, y esto es lo más sorprendente del Evangelio, hermanos, el Señor, cualquiera de ustedes pudiera rendirse y morir por alguno que ha sido justo, por alguien que ha sido bueno. Ustedes se entregarían y probablemente ustedes aguantarían un disparo por causa de otra persona que, entre comillas, ha sido buena, entre nuestro propio concepto mundano. El problema de Jesús es totalmente lo contrario. Es que Él es molido por los culpables, por los malhechores, por los asesinos, por los homicidas, por los fornicarios, por los mentirosos. Él es molido por todos aquellos por los cuales ustedes no darían un solo peso. Por eso el Señor misericordiosamente le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo buscas tú la vida eterna? ¿O qué crees tú que debes hacer para obtener la vida eterna? ¿Las obras? ¿Estás pensando en que debes hacer cosas y en las obras, en las reglas que debes seguir todo el tiempo? ¿O estás verdaderamente viendo esto como una gracia de Dios, como un regalo? Señor, tú me has regalado esto. No lo haré por las reglas, Señor. Lo haré porque tú me has amado. Señor, no lo haré porque hay tantas reglas y si alguien me descubre se van a enojar conmigo. No, lo haré porque tú me has regalado vida. Hermanos, amamos a Dios, obedecemos a Dios. No por las reglas, no por la ley. Es sorprendente, hermanos, por ejemplo, ver a estas mujeres tan cubiertas en este país y no mostrando incluso hasta con guantes negros y todo. ¿Cuántas de estas cosas serán hechas por amor? ¿O cuántas de estas cosas son hechas porque están siendo obligadas? El amor hace que la ley la podamos disfrutar. El entender que Dios nos ha amado y que nosotros debemos amar a Él. Obedecemos a Dios, no por el miedo a las reglas, sino porque vemos su amor manifestado en nosotros. Nosotros le amamos a Él, porque hemos entendido que Él nos amó primero. Por eso debes amar, porque has comprendido que Él te amó primero. ¿Qué debes hacer para heredar la vida eterna? Debes venir a Él, entender su amor, entender que Él se entregó por los culpables, que Él pagó por los miserables, que Él tomó tu lugar y se puso en aquella cruz. Y todo el castigo y la ira de Dios cayó sobre Él. Algunas personas dicen, sí, los judíos y los romanos lo mataron. No, fueron el instrumento que Dios utilizó para Él mismo depositar su ira sobre su propio Hijo. Dios molió a su Hijo, lo molió completo, porque Dios tenía mucha ira. Lo molió a Él para que tú y yo pudiéramos vivir gracias a Él. La vida eterna no es algo que podamos ganar o merecer. No, tú no puedes ganar, tú no puedes merecer nada. Tú mereces el castigo eterno. Pero Dios, que te amó, te ha presentado a su Hijo Jesucristo. Hoy estás aquí y eres amado por Dios porque escuchas la palabra de Cristo. ¿Cómo sé que he sido amado por Dios? No tengo grandes cosas, no tengo grandes talentos, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo salud. ¿Cómo me dices que Dios me ha amado? Dios te ha amado porque te ha presentado a Cristo, tu Salvador. Y puedes partir hoy de este mundo y vivir eternamente con Él. Hermanos, miremoslo a Él. Miremoslo a Él. El único que cumplió perfectamente la ley. El único que es justo y que nos puede dar de su justicia para que seamos justos delante de Dios, Padre. Zwinglio, el reformador, dijo, en Cristo encontramos no solo el perdón de nuestros pecados. En Cristo no solamente se halla el perdón de nuestras maldades, no, sino que Él también nos da la capacidad de amar a Dios. Estás amando a Dios, estás amando a los hermanos, estás amando a la iglesia, estás amando el Evangelio, es porque Dios te ha dado esta capacidad. Cristo te ha dado la capacidad de amar a su reino. Él lo entregó a ti. ¿Por qué tengo estos afectos por Cristo y otra gente no los puede tener? Porque Cristo me amó, Dios me amó. Hoy estás
siendo expuesto al Evangelio, Dios te amó. Dios te amó. Todos aquellos en esta sala que todavía no han entendido el amor de Dios y que probablemente se creen buenas personas, te voy a decir que no eres bueno. Que todo el tiempo estás pecando, que todo el tiempo pecas en tus pensamientos, que todo el tiempo maquinas cosas contra las personas, que robas, que mientes. Pero precisamente por aquellos que roban, que mienten, que maquinan malos pensamientos, Él ha muerto, para que vengan y sean nuevas criaturas y sean bienvenidos en su reino. No esperes a ser justo para venir a Él, no tienes que ser justo. Mira un hombre en el texto hoy, un hombre que se estaba creyendo justo, fue apartado completamente. Venid a mí todos los culpables, dice el Señor. Vengan a mí todos aquellos. Vengan todos aquellos que están cargados, aquellos que ya están hartos de pecar y que han recogido y han probado lo amargo de su pecado. Vengan a mí, dice el Señor, y tengan vida eterna. Que esta verdad transforme nuestros corazones. Y que que Cristo nos dé amor por Dios, por su palabra. Que nos dé corazones regenerados verdaderamente. Y que podamos entender que la salvación no se encuentra en las cosas que podamos hacer con nuestras manos, sino en su Hijo, Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer para heredar la vida eterna, hermano? Creer en el Hijo de Dios. Venid y creed en Él. Y disfrutad la vida eterna. Amén. Oremos.